yo te tengo que hacer la pregunta obligada de este podcast. Oh my God. Que es, ¿cuáles son los grandes duelos que pudieran compartir conmigo y con nosotros, que ustedes han vivido y que los trajeron hasta acá? Bueno, yo creo que yo nací en duelo. ¿Ok? Para mí el dolor más grande fue que yo tuve que ser lo que la gente quería que yo fuera y no me han dejado ser quien yo quiero ser. Bueno, indudablemente la muerte de mi padre, ¿no? El duelo real, el más duro que yo he tenido, me da hasta prurito comentarlo. Y fue el duelo cuando se murió mi perra, Simona. very nice. El día más triste de mi vida fue el 22 de noviembre del 2017, que fue el día en el que yo me marché de Venezuela. Creo que mi duelo más grande fue el duelo migratorio. Relacionado con la migración, con tener que comenzar desde cero, con tener que desnudarse o entender que estabas realmente desnudo en una nueva tierra. Bueno, el duelo más grande que yo viví fue la pérdida de mi mamá, fue la muerte de mi mamá. Yo creo que el primer duelo del que tengo como conciencia, digamos, fue la pérdida de mi abuela. Yo he tenido muchos duelos en mi vida y además te debo confesar que yo creo que a mí me encanta un duelo. Me encantan los duelos. O sea. Mira, yo te diría que desde niño tengo fascinación por lo trágico. Una tía abuela que nos crió, no se casó nunca ni tuvo hijos, era señorita, pero de esa gente que termina criando a media familia. Lo que a mí me han permitido los duelos es entrar en el inframundo, como dice la canción, para alcanzar el cielo primero hay que morir. Y yo creo que a mí me ha encantado este proceso de morir, irme para el inframundo, salir fortalecida. Todos mis duelos, porque es un duelo constante, los asumí que estaban ahí, pero que no me determinaban como persona. Que hay algo que no está funcionando en cuanto a que las cosas no son como yo las había vivido. Soltar lo que estaba pasando y de alguna manera ver cómo puedes transformar situaciones tan dolorosas en arte. Porque yo en Proyecto Cumbre hacía todo el mismo trabajo, pero como yo era la pareja de él, entonces mi trabajo nunca se valoró ahí. Vale. Era mi festival que lo hacíamos juntos. Y yo tengo todos estos años peleando porque yo no heredé eso de él. Que yo necesito que me reconozcan que eso es mi trabajo, que yo lo hacía. Y recuerdo estar en Maiquetía ese día y sentir un dolor tan grande por ver a mis padres tan mal. A mí me generaba un sufrimiento atroz. Era algo que lo recuerdo y conecto con eso y me quema. Fue una partida inesperada, era para mí algo a lo que yo nunca había reflexionado. Primero fue inesperada, fue un infarto fulminante. El destino hizo que yo estuviera allí. Fue una muerte repentina y tremendamente devastadora para mí. No me quiero ni imaginar que me hubiera cogido aquí en España y que le hubiera dado el infarto allá. O sea, lo que hubiera pasado conmigo, o sea, hubiera sido algo espantoso. Para mí, mi mamá tenía algo de eterno. Tan inesperado para mi madre, para mi hermana. Entonces ella me dice, llorando que el autobús había dado muchas vueltas y que estaba ella ahí en la carretera. Lo que pasa es que yo no me di cuenta de que yo había vivido un proceso de duelo hasta que ya era grande. Y entonces yo me fui corriendo y la tenían tapada en la mitad de la carretera. No me la dejaron ver porque el autobús le cayó encima de su cabeza. Tengo un sentimiento trágico que está en absoluto contraste con la vida afortunada y feliz que he tenido. O sea, mi espacio familiar, mi niñez, mi infancia, mi adolescencia fue profundamente feliz. Yo no conocí la muerte de seres queridos hasta ser adulto. Y la muerte de mi perra. Y me doy cuenta de que, bueno, tengo que meterme en el mercado español porque en realidad yo aquí no había hecho nada. Bueno, y otros duelos, evidentemente, que tienen que ver con relaciones amorosas, por ejemplo. Rupturas emocionales. Muchas rupturas emocionales. Y lo hago porque a mí me apasiona, porque a mí me gusta, porque me lo merezco, porque me lo gano. Sí. Que no tenía trabajo,
que no tenía ahorros para seguir y que había vuelto hacia atrás muchísimo, ¿vale? Y todo esto siguiendo con hábitos tóxicos que al final lo único que hacían es que de cara para afuera todo estaba muy bien y yo seguía hecho una mierda. Entonces yo entender que yo hacía cosas con él porque a mí me gustaban, en una sociedad donde sigue diciendo que si tú haces lo que hacía el esposo es porque es fuerte. Y es más, yo me atrevo a decir que a mí me salvó escribir. Wow. Me salvó literalmente. En muchas ocasiones en que los estados de depresión eran tan fuertes que yo deseaba literalmente apagar la luz, ya. O sea. Entonces, claro, la herramienta de la escritura y de poder soltar todo aquello fue una salvación. Yo no lo sabía, pero en ese momento fue literalmente eso, una tabla de salvación. Tuve que coger las riendas de lo que estaba sucediendo, de eso. En ese momento me di cuenta que yo no podía llorar y que yo tenía que ser muy fuerte, no para ser machista, sino que el apoyo espiritual que mi familia necesitaba en ese momento lo tenía yo. Lloraba todos los días, en soledad. Se me caían las lágrimas en cualquier momento, ¿no? Yo lloré cuando ya todo el mundo se fue en el cementerio, que la bajaron y ya la taparon, ya no pude más y ahí lloré. A partir de entonces yo nunca he dejado de pensar en él. Todos los días tengo un recuerdo para él, siempre. Lo que pasa es que uno aprende a vivir con eso, porque eso no se lo puede olvidar. Ahora lo hablo con el dolor que produce. La siento a ella muy cerca todas las noches cuando rezo, pero desde el agradecimiento, desde haber contado de mi niñez con una persona como ella. Y cuando hablas de esos momentos donde pasó por tu cabeza la idea de apagar la luz, ¿te refieres a algunas ideaciones suicidas? Sí, totalmente. Que estoy al límite hasta el punto de me quedo solo o incluso quiero hacer cosas para mí muy, muy fuertes, ¿no? O sea, llegué a pensar incluso que no merecía la pena. La vida. Que la vida no merecía la pena, eso es. Pero claro, eran procesos depresivos intensos, ¿no? Como de mucha desesperación, de mucha soledad, de mucho... Que creo que, bueno, son las emociones que rodean a los migrantes básicamente. La soledad, la ausencia, la nostalgia, sí. la frustración. Es un duelo complejo, el duelo migratorio. Sí, es un duelo muy, muy complejo. Y el primer mes que estuve aquí lo pasé mal porque recuerdo que estaba todo el rato con la nostalgia. Mi mayor duelo creo que fue cuando llegué a España y pasé de ser, o lo que yo creía que era el éxito, de nunca haber tenido necesidad de buscar un trabajo, de tener siempre abundancia, prosperidad, y llegar acá y sentir que lo había perdido todo. Porque hubo un tiempo en el que yo perdí un poco mi identidad. Yo sentí que había perdido no solamente el dinero, sino que había perdido mi identidad. Tiene que ver con mi tipología física. Yo he sido víctima de bullying. Porque recibí, bullying. He sido víctima de acoso, pero fuerte, escolar. Yo he sido víctima de discriminación en el trabajo. Más específicamente por mi pelo. Por mi orientación sexual. Bueno, porque mientras más te alejases de las raíces negras era mejor. Algo, pero brutal. Y el duelo más reciente de estos tres fuertes fue la pérdida de tu perra. Fue durísimo, porque además tuve yo que tomar la decisión de dormirla. Fue heavy. Además que, tuve una historia como de vida con ella muy bonita. Pero luego yo me fui de viaje, ella se quedó en Venezuela y después nos reencontramos. Entonces yo siempre digo que ella me estaba esperando. Vivir una muerte tan de cerca de alguien tan querido, yo sé que están riendo mucho por ella, pero bueno, no lo supe manejar, ¿sabes? Porque, a ver, a mí se me han muerto mis abuelitos, pero es como la ley de la vida, ¿no? Se han muerto amigos que reconozco que han sido dolores muy grandes. Pero no eran parte de mi día a día, no formaban parte de mi cotidianidad. Y cuando alguien forma parte de tu día a día y te lo arrancan, o se va, entonces, ahora, ¿qué hago? ¿Tengo que rellenar ese espacio o vivo con ese espacio ahí vacío y puedo seguir andando? Mi mamá la acompañé, subimos al andén, mi mamá se subió
Se subió al tren y no la volví a ver más. Sí recuerdo que pasó algo que me resultó desconcertante cuando era niño en 3er grado. Murió una compañera de clase. Y creo que no llorando, creo que como nunca lo asumí y creo que los papás de uno no sabían en esa época cómo acompañarlo, pero probablemente yo necesitaba en ese momento haber vivido un proceso de duelo, haberlo llorado, haberlo pasado y haber resignificado. Y a mí una cosa que me resultó estremecedora fue darme cuenta de que la vida continuaba. O sea, esta chama se murió, era la niña, ella era de la lista, cuando pasaban la lista en primaria, lo recuerdo, ella era el 16, 17, 18, una cosa así. Y lo que decidieron hacer los maestros de la época fue no nombrarla. Saltaban del 15 al 17. Y decía, bueno, pero esta persona existió, esta niña estuvo aquí, ¿cómo es que lloramos 3 días y ya no existe? Yo recuerdo de niño que esa cosa me resultaba muy difícil de asimilar. O sea, ella era el número 16. Sí, exactamente. Y no la y a ellos no, decidieron como que para una manera de proteger a los otros niños, de no revolver el dolor, de evitar pensar en eso, era pasarla por alto. Y nosotros seguimos siendo niños y seguimos jugando y se olvidó y la olvidamos. Esa cosa del olvido a mí me resultó perturbador. Sí, la sensación era como un desprendimiento mío de lo que yo era, de la vida. Me desprendí de la vida. Lo que pasa es que para mí mi abuela sigue estando conmigo. Para mí mi abuela es como yo la siento, aparte físicamente me parezco mucho a ella, entonces yo siento que la llevo conmigo, ¿no? Yo soy muy parecida a mi papá, esta es la abuela por parte de mi mamá, pero yo soy muy parecida a mi papá, pero yo me veo físicamente y muchas veces la siento como en mí, yo no sé cómo explicar esto. No le tengo miedo al duelo, o sea, más bien es... La relación que tienes con los duelos, ¿quieres decir? Sí, la relación que tengo con los duelos es no le tengo miedo, bienvenido, tampoco quiero estarlos buscando, pero... Obvio. Pero bienvenidos los duelos y abrazarlos con todo lo que significa. Te amo por esta frase que acabas de decir. Llegar a este lugar bonito, pues, requirió de un duelo. ¿Cuáles crees tú que han sido tus fortalezas para lidiar con estos duelos? Mira, lo primero es que nunca empezamos de cero. Yo simplemente me enfoqué en los hábitos saludables, que además lo conversamos juntos. Ni cuando nacemos empezamos de cero. Hay un ADN que trae información. No paro. Yo no paro, yo persisto. Entonces yo dije, ok, no estoy de cero. Hay algo he hecho yo en la vida que me sirve. Tengo la convicción absoluta de que los resultados aparecerán. Tengo una fórmula que no es mágica, que es la educación, la práctica y el trabajo continuo para salir adelante. Tengo plena confianza en lo que hago, como lo hago. Y dije, ahora tienes que transformarte tú. Yo creo que una de las fortalezas, y te la voy a decir de primera, no le tengo miedo a la oscuridad. Viví durante muchos años con muchísima ansiedad por yo no haber trabajado todas esas emociones, por yo no haber trabajado todo ese dolor, por yo no haber trabajado todo ese vacío. Y trabajar en ti dejando todo lo demás de lado durante un tiempo. Decidí pues iniciar pues un proceso de sanación, de terapia. Nunca imaginé que se convertiría en un proceso terapéutico. Nació como unos versos que me acompañaban en situaciones muy complejas, como una herramienta para poder drenar y soltar todo lo que estaba viviendo. El poder de la familia, el poder del clan, ¿no? Del clan, de la tribu. De la tribu. Para mí ha sido súper clave. Encontré de nuevo mucho refugio en amigos hiper solidarios. He sentido siempre apoyo, nunca me he sentido sola. En realidad nunca he estado sola. Jolín, eso es un privilegio. Cuando empiezo a indagar en cómo superar esto, me doy cuenta de que no estoy sola. Es bueno rodearse de gente, es bueno. Dejar de juzgarme y juzgar a otro. Yo me senté conmigo mismo, me acuerdo un día que me fui a llorar al Parque del Retiro porque había trabajado de camarero en un sitio, me dolían los pies muchísimo, había sido horroroso, preguntándome qué hacía aquí. Y pasé un proceso
sin entrar en más detalle, un proceso muy intenso, muy radical también. Que fue cuando decidí decir, vale, estoy aquí, esta es mi realidad, este es mi presente ahora. Que en los momentos de mayor dificultad yo tengo una serenidad. Y recuerdo que ese instante dije, voy a apagar, me imaginé un switch atrás en mi cabeza sobre Venezuela, mi familia, todo, el sufrimiento, y lo apagué, así, lo imaginé. ¿Qué sucedió ahí en esa terapia? Que todo ese vacío, todo ese dolor de la pérdida de mi mamá, pues todo eso pues empezó pues a salir. Se acabó y vas a salir adelante y vas a lograr lo que quieras. Mi metodología, mi cambio, mi todo se basó en una creencia profunda en que las cosas pueden cambiar, pero sobre todo en si tú no estás bien, en todos los niveles, si tú no estás bien, tú no puedes ayudar a los demás. Más allá de que uno se lo pueda repetir como un mantra, esto también pasará, yo sé que esto también pasará. Y ahora, cuando estoy en contacto con personas que están atravesando situaciones similares, se los hago ver con claridad. Escribe, pinta, toca el instrumento. Y me pasa una cosa muy perversa, que es que cuando me siento mal, cuando estoy triste, es creativamente maravilloso. Siento que hay algo que me reconforte, que siento que hay una energía que me está ayudando a superar ciertas cosas. Le saco mucho provecho a la tristeza. No dejes de crear. Todavía me produce dolor, sí, claro, pero desde el agradecimiento, porque ella tenía una fe inquebrantable. Y lo que me enseñó este duelo después de un mes fue entender que el dolor sí se transforma. Que ya yo lo sabía en otros ámbitos, ¿no? En rupturas, en emigraciones, emigradas. La misma fuerza por la que estaba tan triste, que era renunciar a mi entorno, a mi cultura, a mi familia, también ha sido la contraparte, que ha sido la fuerza más poderosa, ¿no? Permítase usted vivir el duelo, vívalo con una mirada puesta en que esto también pasará. Aprovecho esos momentos de bajón para ver, bueno, ¿qué estoy sintiendo aquí? Te clavan mal. Veo el mundo profundamente negro, oscuro, terrible, y ahí salen unas imágenes sale hasta poesía. Nuestro exilio. Nosotros los exiliados, ebrios de nostalgia, carentes de tierra, de madre. Nosotros los exiliados, de luto permanente, con sollozo lejano por lo inexistente. Exiliados de blanco y negro, regando gota a gota, paciencia, silencio. Nos hace tanto silencio y clamor, nosotros los exiliados. Entonces esa fue la fuerza que me permitió borrar la nube negra, sacarla y decir, se acabó. Pero este dolor de la ausencia de algo que tú amas no lo había sentido tanto, porque por más que sea cuando tú emigras, tú dices, bueno, a mi mamá no lo voy a ver en un rato, pero está ahí. A mi papá no lo voy a ver en un rato, pero está ahí. Pero esta perrita no la va a ver más. Y esta perrita era importante en mi día a día. Yo todas las mañanas llevaba a los niños al cole y me iba al sendero a correr. Y después me sentaba a trabajar en lo que yo pensaba que iba a ser mi empresa. Y me sentaba a escribir, me sentaba a ver un curso. Empecé a aplicar hábitos de vida saludables, comida, disciplina, estudio. Entonces yo los duelos como que me reaniman, ¿sí? Pero sobre todo un quererse, un priorizarse en el buen sentido, no hablo de egoísmo, hablo de priorizarse. Y los enfrento con la disciplina de tener una secuencia de hábitos que yo sé que si sigo con ellos continuamente me van a llevar a una situación mejor. Tratar de no enrollarnos con cosas tontas que nos separan. Creo que con pequeños cambios, muy pequeños, de manera constante, disciplina, puedes tener un cambio muy drástico. La gente tiene malos momentos, la gente dice cosas que no son, todos nos equivocamos, todos herimos a alguien, incluso sin querer. Y de verdad que si hay algo que yo pueda aportar aquí hoy, que sea que si tomas una decisión real y auténtica, profunda y genuina y aplicas cualquier cambio pequeñito que va creciendo, es posible transformar tu vida en mucho menos tiempo de lo que se cree, muchísimo menos tiempo, sobre todo por dentro. Creo que otra fortaleza que he descubierto en mí es que tampoco le tengo miedo a la soledad.
yo aquí conté otra vez con mis amigos. Y yo creo que eso fue una de las cosas que a mí me ayudó a superarlo. Pensar que desde donde él estuviera, seguía protegiéndome y me seguía ayudando desde ese otro plano. Mi padre es la persona que tiene la capacidad de decir 3 cosas y de repente, aunque yo esté arruinado, el mundo coge los mejores colores, ¿no? Los más bonitos. Y recuerdo que él conversó y me dijo que creía en mí, que todo iba a estar bien, porque yo le comentaba cómo me sentía. Yo dije, yo tengo que salir adelante porque yo necesito ayudar a mi familia. Creo que genuinamente he aprendido a abrazar la incertidumbre como parte de la aventura de la vida. Porque cuando tú estás en un duelo, parte de lo difícil es que no tienes idea qué va a pasar después. Pero desde el agradecimiento, desde haber contado de mi niñez con una persona como ella. Yo necesito sacar adelante mi vida y ayudar a mi familia para devolverles, aunque sea lo mínimo que ellos me han dado a mí, ¿no? Pero no te quedes pegado. Es un duelo, no es toda la vida. Es que yo tengo una esperanza radical en que la vida siempre encuentra sus caminos. Y yo soy vida. José decía, lo mejor que puedo hacer con la muerte es aprovechar la vida. Entonces es verdad, mientras estamos vivos, vivamos la vida. Porque el corazón de este podcast es mostrarle a las personas que las épocas oscuras y los contrastes en la vida son permanentes y que más allá de escapar y de huir de ellas, nos fortalecen, nos hacen crecer, desarrollan nuestro carácter, nos muestran partes de nosotros mismos diferentes que no podemos ver si estamos siempre en las emociones más placenteras o equilibradas. Y crecemos y aprendemos prácticamente a partir de los duelos y de los quiebres y de las roturas, ¿no? Gracias. Muchas gracias.